Muchas gracias por acompañarnos. Diulca, qué bueno que estés aquí. Yo me di el lujo de ser el primero que te entrevistó cuando Sí, se señor. hablaba de tu candidatura. No, gracias, Gustavo. La verdad es que para mí también es un gran placer estar aquí y ahora estar de una manera ya más oficial, ya proclamada como candidata a diputada por la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Y ¿sabes que estoy para ti? Bueno, vamos a ver. La boleta en que tú vas es la de Dominicanos por el Cambio. Yo voy Dominicanos por el Cambio, PRM, Alianza por la Democracia, APD, la mayoría de los partidos O en sea, la una coalición. coalición amplia. Así es, son 7 partidos políticos. 7 partidos. Y se está negociando con otros partidos políticos que se espera que se sumen a esta coalición. Muy bien, eso es la circunscripción número 1 que abarca desde hasta... Bueno, abarca desde la John F. Kennedy hasta el malecón de la capital y desde la zona colonial hasta la Luperón. Todos esos barrios que están dentro de ese marco están en la circunscripción número 1. Eso también contiene el polígono, que es la zona Bueno, de mayor importancia económica en la capital. Así es. Muy importante. Aunque mira, en la distribución que hace el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pareciera como que se reparten el faro económico del país, de la capital, se reparte entre la circunscripción número 2 y la circunscripción número 1. Pero la realidad es que donde se mueve la mayor cantidad de empresas, la mayor cantidad de economía viva, es en el Distrito Nacional, en la circunscripción número 1. Ahí está también el sector con mayor nivel educativo, con el mayor nivel económico decisivo. Entonces es una circunscripción fundamental en las elecciones. Las grandes plazas comerciales, las grandes tiendas. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo? A ti todo el mundo te conoce porque eres una mujer de los medios ya de hace muchos años, con un prestigio muy bien ganado, pulso a pulso, no ha sido nada regalado. Así es. Entonces, pero llegar a la gente de otra manera, es decir, no es la Diulca que la gente ve en televisión, que te admira, que te quiere, sino la Diulca que quiere de sus conciudadanos y conciudadanas que le voten, que te den el voto. A esa gente, ¿qué tú le estás proponiendo para convencerlos? Mira, nosotros tenemos 3 palabras fundamentales: trabajo, honestidad y transparencia. Esas tres palabras me he identificado durante toda mi vida, no solamente en el plano profesional, también en el plano personal. Entiendo que esas 3 cosas son pilares fundamentales para que cualquier ser humano pueda dar lo mejor a su país, lo mejor a su familia. Y nosotros que somos del campo, que tenemos esa honra, que sabemos que tenemos que trabajar por honrar a nuestros papás, porque yo no quisiera. Hay gente que no piensa en sus papás cuando le pasan las desgracias, pero tú te los llevas con ellos cuando tú haces las cosas mal, te llevas de encuentro a toda la familia. Entonces, para mí esas 3 palabras son pilares fundamentales por la preservación de mi familia, por la preservación de mi sociedad y de mi propia vida, porque yo he trabajado mucho y he trabajado precisamente para mantener eso como estandarte. Entonces, yo le estoy ofreciendo eso a la gente. En el Congreso Nacional se necesita mucho trabajo, se necesita gente que trabaje, no solamente gente que vaya a estar ahí sentado y a levantar la mano de vez en cuando por una orden que le dé otro. Se necesita gente pensante. Déjame decirte una cosa, Gustavo, hay gente ahí que aprueba proyectos que ni siquiera los lee. De hecho, son tan descarados que lo han admitido. Claro. No, es que yo no lo leí. Pero ¿y Sí. cómo? Y es el legislador, y usted aprobó tal cosa. Es que yo ni lo leí. O sea, hay que ser muy descarado para aprobar un proyecto, independientemente de la línea partidaria. Usted tiene que tener conocimiento, porque además, ¿en qué tú inviertes tu tiempo? Si para eso es que te pagamos, para que te sientes, leas, analices los proyectos. Y muy bien que les pagan a los legisladores. Y sobre todo, todas esas cosas colaterales que se llevan los legisladores, que son en ocasiones hasta inexplicables. Entonces, trabajo, yo ofrezco mi trabajo, mi capacidad de estudiar los proyectos de leyes y aprobarlos o rechazarlos con la honestidad de pensar solamente en lo que le conviene a la sociedad dominicana, y la transparencia para que la gente sepa que en el momento de aprobar un proyecto de ley,
yo no tengo a alguien que me está, en buen dominicano, en buen expresión de barrio, vaqueando por detrás, porque ese es el gran problema que está pasando aquí. O sea, hay gente que llega a las posiciones patrocinado por otro y al final lo que tiene es que obedecer órdenes. Entonces necesitamos que estas elecciones sean un poquito menos costosas para que pueda abrirse la brecha, para que entre gente honesta, sin que llegar a las posiciones le cueste tanto. Bien, en el territorio, como se dice, tú estás llevando ese mensaje, tú estás caminando con la gente, visitándola, encontrándote con la gente. ¿Cómo tú estás haciendo eso? Mira, en esta etapa lo que estoy sobre todo fundamentándome en estas conexiones con el Partido Revolucionario Moderno, que es la mayor sombrilla que lleva a todos los partidos aliados. Entonces hay que trabajar a lo interno del Partido Revolucionario Moderno. Yo me involucré antes de las primarias incluso con la gente del H20 porque ellos necesitan candidatos potables. Los partidos políticos en este momento necesitan gente reconocida, gente honesta. No es que no tengan gente honesta. Que no sean objetables. Que no sean objetables, que puedan llegarle a diferentes sectores de la sociedad. Entonces me involucré mucho con el tema del H20, la gente, los dirigentes que están trabajando en la circunscripción del H20, pero en este momento es un solo partido. Es el Partido Revolucionario Moderno y su candidato es Luis Abinader. Entonces todo el mundo está trabajando en esa dirección, para que Luis Abinader sea candidato presidencial y sea presidente a partir del año 2020, pero también para que todo el mundo se sienta identificado y unificado en esta coalición de partidos opositores. Entonces, estoy trabajando al interno con esas dirigencias PRMistas para que sepan que yo no soy solo un outsider. Yo soy una... No es una advenediza nada más ahí, no. Yo soy una candidata que ya es una candidata de su partido, que ella es una candidata que representa también las inquietudes y los intereses de la gente que está preocupada en esa coalición de partidos. O sea, que no me vean como una extraña, que no piensen, bueno, hay que votar solamente por los candidatos del PRM porque esta no nos representa. No, yo sí les represento. Qué bueno que tú tocas esa parte, porque hay sectores en la sociedad que han dicho, qué bien, una coalición amplia, abierta, lo más incluyente posible, como primer paso para lograr la alternancia, que la alternancia es un oxígeno para cualquier sistema de gobierno, y más si se dice democrático, porque tener a los mismos protagonistas y a las mismas tanto tiempo... Y sobre todo controlando los tres poderes del Estado, que es lo más peligroso. Termina por anquilosarse el sistema. Entonces se ha hablado de esa gran coalición y se ha visto por ese lado muy bien, pero otros dicen, bueno, pero es que simplemente ganar para decir, como decía la vieja canción, quítate tú para ponerme yo, pero tú entiendes que hay algo más allá, es decir, que no solo se ha articulado esta gran alianza para lograr esa diversidad en el Congreso, sino que hay una amplitud de mira, yéndose un poco más allá de lo municipal, congresual, hacia las elecciones que decidirán el Ejecutivo. Mira, es que esto no es solamente una simple alianza, esto es la correlación de ideas de diferentes sectores. Aquí no solamente está la alianza de los partidos políticos, aquí está la sociedad civil, aquí están sectores que nunca en la vida habían participado en política, que entienden que o es ahora que se hace ese equilibrio de fuerzas en la República Dominicana o definitivamente aquí se va a constituir en una dictadura. En días pasados presenté el programa de gobierno del candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Ahí no solamente está trabajando gente de la mayor calidad del sector económico, del sector empresarial, del sector financiero, o sea, todo ese engranaje económico está trabajando proyectos muy analizados, muy estudiados, investigados y con la participación incluso de la población. Ese programa de gobierno se puso a circular hace ya unas 3 semanas y se ha puesto a disposición a través de las plataformas digitales, se ha puesto a disposición de la gente para que si tú entiendes que hay algo que se puede incrementar, que se puede sumar ahí, tú lo puedas proponer. Y en una mesa de diálogo en las diferentes provincias, en los diferentes distritos municipales inclusive, que se pueda discutir y que la gente participe. No es ganar por ganar, es ganar para hacer la diferencia en beneficio de la gente. Y yo estoy convencida de eso. ¿Tú te sientes acogida por esa colectividad?
Es decir, tú dijiste, no me vean que yo soy una simple candidata, yo vengo a trabajar. Pero ¿te has sentido así, que has sentido esa receptividad de quienes están en la coalición? Pues déjame decirte que ha sido más la acogida de la que yo me había imaginado. Ah, qué Porque bien. yo sé cómo se reciben las personas desde fuera en los partidos políticos. Porque ya conozco mucha gente que le ha pasado que por más que quiera encajar, no logra encajar. Pero ¿qué pasa conmigo? Yo he venido no a creerme que yo soy Dulca Pérez y que porque yo soy reconocida yo vengo a arrollar. No, yo vengo a ayudarte, yo vengo a aportarte y vengo a estar abierta a que tú me aportes. Ellos tienen la experiencia política que yo no la tengo. O sea, yo no soy política, nunca lo he sido. Y tengo que decirle a la gente la verdad. Yo vengo a aprender del esquema político. Y déjame decirte que me he empapado tanto y la gente me ha colaborado tanto en ese engranaje que estamos haciendo, que ya yo te explico, por ejemplo, cómo funciona el día D. Que tú dices, pero Diulca, ¿y qué pasó? O sea, ya tú hablas como una política. Es una mujer adelantada, ya aprendió. Claro, ya aprendí porque ya cuando yo me pongo un zapato, completamente me entrego alma, cuerpo y mente a ese papel. Te siento entusiasmada. Estoy muy entusiasmada. ¿Tú piensas que se va a lograr entonces esa alternancia? Sí, yo estoy casi segura. Con Dios delante esa alternancia se va. Bien, se tú va llegas a la coalición por la cercanía con el líder de Dominicanos por el Cambio, don Eduardo. Eh, Don Eduardo, ¿cuándo tú lo conoces? ¿Cómo hiciste empatía con él? Mira, Eduardo, yo lo conozco desde hace más de 15 años. Acuérdate que Eduardo fue candidato a la presidencia de la República y en ese ínterin fueron muchas las entrevistas que hicimos en Telesistema, cuando eso yo todavía estaba en el matutino con Uchi Lora. Y ahí, Eduardo es una persona muy abierta, pero además es una persona muy observadora. Eduardo suele acercarse a la gente y preguntarle, ¿qué tú piensas de tal cosa? ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú crees? Y te pregunta cuál es tu punto de vista. Importantiza tu punto de vista dentro de su plan. O sea, es un político que escucha. Es un político que escucha. Don Eduardo Estrella. Y así, por ejemplo, nos conocimos. Incluso yo muchas veces le dije, mire, don Eduardo, a mí me parece que esta propuesta que ustedes están haciendo pudiera enriquecerse con tal. Y entonces ahí comenzó Eduardo a ver y me dice, pero es que todo lo que tú me dices para enriquecer las propuestas que yo tengo, me parece que tú tienes un espíritu político que en algún momento debería O sea ponerse al que servicio del eso país. es un proyecto que, digamos, la semillita hace 15 años que comenzó a crecer. Así es. Sí. Entonces tú vas de la mano de don Eduardo Estrella y te integras entonces en esta coalición. Me tomó tiempo porque trataron de convencerme desde hace muchos años, pero nosotros no lo pensamos, porque para nosotros el periodismo es un sacerdocio y ese sacerdocio no tiene hora, no tiene precio. No tiene precio. El valor que tiene tú hacer un trabajo periodístico transparente en una sociedad que adolece de todo, eso nosotros le damos una importancia grande. Pero llega un momento en que tú dices, no puedo seguir denunciando y tener el dolor de ver que nada de lo que denuncio se está resolviendo. Y llegó la hora entonces de dar el paso. Hay que dar el paso. Sí. Bien. Bueno, entonces tú decías, don Eduardo es el candidato a senador también en esta ocasión por su provincia, por Santiago, también de la coalición. ¿Cómo tú ves las posibilidades de don Eduardo Estrella en Santiago? Mira, las posibilidades de Eduardo Estrella, yo digo que son casi absolutas. Yo estuve en la proclamación de Eduardo. ¿No es un exceso de optimismo? Yo no creo. Yo no creo. Primero, lo primero. Mira que tú eres una mujer cauta. No, y soy cuidadosa, con todo el cariño que le tengo a Eduardo, el aprecio que le tengo, pero yo he estado en Santiago. Estuve en Santiago en la proclamación de Eduardo hace ya cerca de un mes y el hotel estaba, los salones estaban calculados para una cantidad de personas. Señores, y todo eso se abarrotó. Las calles en los alrededores del Gran Almirante, esas calles se abarrotaron de gente, pero no solamente por el bulto, no solamente porque la gente dice, bueno, ahí con dinero se puede llevar. Déjeme decirles que Eduardo no es una persona de soltar dinero para mover gente, pero sí de hacerle propuestas. Entonces yo he percibido que sí, Santiago está muy necesitado de una persona que le represente con transparencia. Hay que recordar que el candidato a senador
del partido de gobierno todavía tiene una cuenta pendiente. Que salió, que lo sacaron del caso de Brecht, sí, pero de todas maneras la gente sabe que él tiene esa cuenta pendiente. Yo no sé si será inocente o culpable, eso lo podría determinar una justicia independiente, que no la tenemos ahora. Pero cuando tú tienes el lastre, cuando tú hay cosas que no la puedes explicar, ¿tú crees que a la gente no le quedan dudas? Por supuesto que le quedan dudas, pero además Santiago en este momento no se ve identificado con un empuje desde el Congreso Nacional para su desarrollo. Y Santiago necesita ese desarrollo. Santiago necesita una gente que viva en Santiago. Y Eduardo vive en Santiago, sabe lo que pasa en Santiago, pero además le duele Santiago. No es una gente que se muda y vive en otro nivel. No, 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 él sigue viviendo en el mismo Santiago. De hecho, hasta cuando fue candidato presidencial, él nunca cortó sus raíces, su lazo con Santiago. Y es una familia con un valor histórico en Santiago también. Pero además necesitamos, Gustavo, en ese Congreso Nacional, gente que no se corrompa porque le lleven un maletín. Y nosotros necesitamos esa gente que estamos seguras que no se corrompe porque ya ha estado dentro del fuego y ha salido ilesa, que tiene principios y que lo ha demostrado. Y yo pienso que la gente no se puede perder la oportunidad, por ejemplo, de tener un senador como Eduardo Estrella en Santiago. Yo personalmente pienso que no deberíamos darnos ese lujo. Bien. Lo único que tú no puedes votar por él. No, no puedo votar por él porque voy a votar por mí misma. Pero sí tengo mucha gente en Santiago. A la gente que te sigue tú le puedes decir. Claro que sí. Y la gente que está en Santiago, la gente que piensa, la gente que quiere un Tú sabes que en estas cosas de la política, a veces hay políticos que son muy celosos de su profesión, de su actividad, y dicen, bueno, tienden a desdeñar a los outsiders, como dicen, o dice, mira, hay un empresario, un periodista o un cura, ahora quiere ser político. ¿Tú estás dispuesta a ir a debates si algunos de los aspirantes de tu circunscripción, para no ir más lejos, dice, yo quiero debatir con Diulca Pérez, ¿tú irías? Absolutamente. Cuenten conmigo que voy a estar ahí en primera fila. O sea, tú das el frente. Doy el frente. Exacto. Porque mira una cosa, Gustavo, yo siempre le he preguntado, lo primero es que tú tienes que tener una base antes de llegar a la política. Hay gente que tú le preguntas, ¿y qué tú haces? Yo soy político. ¿Pero qué tú haces? Yo soy político. ¿Pero a qué tú te dedicas? Yo soy político. Ser político no es una profesión. Bueno, si se ve así, hay cuadros políticos profesionales que son más serios, en el sentido de que si se van a dedicar plenamente a la política, amparados por un partido, por lo menos los hay, o los hubo, yo no sé si los hay ahora, se dedicaban a estudiar la política y conocimientos anexos como la economía y esas cosas. Pero precisamente, la política como política, ¿qué es la política como política? No, la política es un conjunto de acciones para mejorar una sociedad. Se supone que se debe concebir, además de como una ciencia, como un servicio o como un arte, dicen algunos. Pero tú tienes que decirme, la política necesita de los economistas, necesita de los periodistas inclusive, porque tú tienes que llevar un mensaje. ¿Y cómo tú lo vas a llevar? Bueno, ahí tenemos un ejemplo. ¿De qué manera, por ejemplo, el candidato del Partido de la Liberación Dominicana lleva un mensaje? No lo sabe llevar, no lo sabe transmitir, no lo sabe conectar. Entonces, decirme a mí que usted es político por ser político, usted no me está diciendo absolutamente nada. Bueno. Porque aquí hay gente que se ha dedicado a la política y nunca ha hecho nada en su vida. O sea, que tú entiendes que el mejor político es aquel que antes que ser político es un ciudadano, que ejerce una profesión, un oficio, y le aporta, que sirve un servicio al claro, país. Y le aporta. A partir de eso le aporta a la sociedad. Eso podría ser un tema interesante para un debate. Bueno, vamos del político que es solo político o más que todo primero político, y del político que antes que político es un ciudadano, un profesional, un obrero, un servidor. Interesante tema para un debate. Pues mira, proponlo. Bueno, lo otro es, vamos a recordar un poco lo que tú entiendes son los 2 o 3 principales ejes temáticos de tu propuesta para la gente. Mira, proyectos de leyes que ya existen, pero que hay que empujarlos. Se necesita mayor seguridad. Aquí hay proyectos de leyes que velan por la seguridad, pero que son leyes que no se cumplen. Son leyes que están ahí guardadas.
El tema de la transparencia. Yo insisto en que mientras la sociedad sea más transparente, más beneficio le dará a cada uno de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque yo hablo del proyecto de ley de extinción de dominio. Señores, nosotros tenemos, por ejemplo, a César el Abusador que anda por ahí. Bulto y bulto con César el Abusador. Pero César el Abusador, nadie ha cogido nada. O sea, las autoridades no tienen nada de todos los millones que tiene César el Abusador. Si tú le preguntas, por ejemplo, esta semana estuvimos en el almuerzo del Grupo Corripio con el Procurador General de la República y él dice, lo que se le incautó a César el Abusador fueron cosas que todavía no se han podido evaluar económicamente porque muchas no tienen ningún valor. Una discoteca cuya infraestructura era alquilada, un par de sillas que al final de cuentas no valen nada porque están hasta rotas, las bebidas que se perdieron en el proceso de incautación. Al final de cuentas, un capo que ha transportado miles de millones de dólares en cocaína a Estados Unidos, nos dicen las autoridades que no tiene nada. Entonces es un proceso, se supone, de descubrimiento del recurso del lavado fallido totalmente, si no logran confiscar e identificar. Sí, pero dentro de ese fallo del proceso está la corrupción. La corrupción que no tiene una legislación que se cumpla, como la ley de extinción de dominio, y que permite que haya mucho dinero que se vaya por debajo de la mesa y al final termina en manos de otras personas. Entonces se necesita una ley de extinción de dominio que procese con transparencia a las personas que han cometido algún delito, sea de narcotráfico, sea de corrupción administrativa, de corrupción gubernamental o incluso de corrupción privada que termina afectándonos igual. Y que después que ese proceso se haya llevado a cabo, a esas personas se le quiten los recursos que ha adquirido de manera ilegal. Vamos a poner un puntito ahí para ir a la primera pausa. Cuando retornemos vamos a ver otras propuestas, otros temas que tú tienes en tu agenda de trabajo pendiente. Vamos a la pausa.